El 23 de octubre de 2025, después de pasar más de 30 años en el corredor de la muerte, Anthony Todd Boyd fue ejecutado por hipoxia de nitrógeno en Alabama. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Todo comenzó con una llamada telefónica en un sofocante sábado, el 31 de julio de 1993, un día que terminaría con uno de los asesinatos más brutales que el condado de Talladega haya visto. Aquella tarde, Anthony llamó a un amigo, Dwinaune Quintai Cox, de 22 años, y le dijo que lo habían robado. Aseguró que sabía quién lo había hecho y que necesitaba ayuda para encontrar al tipo. Cuando Quintai llegó a los apartamentos Glen Addy, Anthony ya estaba allí, nervioso, caminando de un lado a otro. Le dijo que el hombre que le había robado era Dexter Spinks y que solo necesitaba un arma y a alguien que lo acompañara. Quintai se fue y regresó con una Mac-11, una pistola compacta de disparo rápido diseñada más para intimidar que para apuntar con precisión. Y con eso comenzó la cacería. Robert Sean Ingram se unió a ellos y los tres subieron al coche de Sean. Empezaron a conducir, manzana tras manzana, dando vueltas por los vecindarios durante más de media hora, buscando a Dexter. Pero no lo encontraron. Todavía no. Mientras manejaban, se cruzaron con Monique Marcel Ackles, que iba al volante de una furgoneta azul Chevy Astro. Marcel se unió y trasladaron a todos a la camioneta. Siguieron conduciendo, todavía buscando a Dexter, pero otra vez sin suerte, hasta que, al pasar por la calle 15, algo más les llamó la atención. Cerca de una zona arbolada conocida como Happy Tree, estaba de pie Gregory Huguley, conocido por la mayoría como New York. Días antes, Gregory había tomado drogas de Anthony sin pagarle. Le debía $200, y ahora, con Anthony enfurecido y sin poder encontrar a Dexter, eso fue suficiente. Allí estaba Gregory, y sin dudarlo, Sean agarró el arma, saltó de la camioneta y le gritó. Gregory se quedó paralizado. Ya sabía por qué estaban allí. Levantó las manos. «Por favor, no me mates, solo golpéame». Pero Sean no lo escuchó. Simplemente lo agarró de la camisa, lo empujó dentro de la camioneta, cerró la puerta de un golpe y se fueron. Dentro, Gregory yacía en el suelo suplicando, «No me maten, conseguiré su dinero». Pero la misericordia no estaba en los planes de ese día. Hicieron una parada rápida para llenar un recipiente de plástico con gasolina y luego se dirigieron al campo de béisbol Hall Grove. Sean aún sostenía el arma cuando sacaron a Gregory de la camioneta y lo obligaron a subirse a un banco de madera. Marcel le cubrió las manos y la boca con cinta, mientras Anthony le amarraba los pies. Una vez inmovilizado, Gregory quedó boca abajo sobre el banco, indefenso. Seguía suplicando por su vida, pero nadie lo escuchó. Entonces Sean roció gasolina sobre él y trazó una corta línea hasta alejarse unos metros del banco. Luego encendió un fósforo. El fuego se encendió al instante. Corrió por la línea y prendió la ropa de Gregory. Gregory gritó y se retorció, pero los demás no lo ayudaron. Solo miraron. Durante 10, tal vez 15 minutos, nadie se movió. No hasta que Gregory cayó del banco y dejó de moverse. Cuando todo terminó, los cuatro subieron nuevamente a la camioneta. Mientras conducían de regreso a Anniston, con la noche cayendo sobre ellos, Anthony rompió el silencio. Miró por la ventana y dijo, «Bueno, ahora todos estamos juntos en esto. Si cae uno, caemos todos». Ya era de noche cuando Quintai lo dejó en los apartamentos Glen Addy, alrededor de las 8 de la noche. Luego condujo solo a casa, intentando no pensar en lo que acababa de presenciar. Pero no había escapatoria. La imagen del cuerpo de Gregory, ardiendo como una hoguera en medio de un campo tranquilo, se grabó para siempre en su mente. A la mañana siguiente, el 1 de agosto, Jesse Smith salió hacia el campo Hall Grove en el condado de Talladega con algunos amigos. Era una zona abierta, rodeada de árboles, donde las familias pasaban los fines de semana y los niños jugaban béisbol. Pero ese día, antes de ver algo, lo olió. Humo mezclado con algo agrio, algo incorrecto, y entonces lo vio. Cerca de los bancos, bajo el sol del verano,
yacía lo que quedaba de un cuerpo humano, quemado, retorcido y ennegrecido sobre la tierra. Jesse no lo dudó. Corrió al teléfono más cercano y llamó a la oficina del sheriff del condado de Talladega. Los sheriffs llegaron rápido y acordonaron el campo con cinta amarilla. Fotografiaron todo: el suelo quemado, la madera derretida y el rastro de ceniza que contaba su propia historia. Pero las pruebas físicas eran escasas. Los investigadores hallaron 2 huellas dactilares en la escena, pero cuando llegaron los informes del laboratorio, resultaron pertenecer a un investigador local que había manipulado las evidencias él mismo. Aún así, para entonces la historia ya se había empezado a extender por el pueblo. Al principio fueron solo murmullos, pero los murmullos se convirtieron en rumores, y los rumores en pistas. Y no pasó mucho tiempo antes de que surgieran nombres: Anthony Boyd, Robert Sean Ingram, Monique Marcel Ackles y Dwinaune Quintai Cox. El motivo que emergió era cruel y sin sentido, y una vez que los arrestaron, no tardaron mucho en empezar a señalarse entre ellos. Pero las pruebas físicas contaban su propia versión. Según el médico forense del estado, la lengua, la garganta y la epiglotis de Gregory estaban quemadas e inflamadas, y había hollín dentro de su tráquea. Eso significaba que Gregory estaba vivo cuando comenzó el fuego, respirando el humo mientras su cuerpo ardía. Además, las marcas de cinta adhesiva seguían visibles en su brazo derecho y alrededor de su boca. La causa de muerte se determinó como quemaduras térmicas. Las pruebas toxicológicas añadieron otra capa a la historia. Revelaron rastros de alcohol, cocaína y cocaetileno, un compuesto químico que se forma cuando ambas sustancias se consumen al mismo tiempo. Eso significaba que Gregory estaba bajo los efectos de las drogas cuando murió, probablemente confundido, quizás sin darse cuenta de lo rápido que todo se estaba desmoronando. En el tribunal, la historia fue brutal e inconfundible. Las pruebas mostraban a un hombre que había suplicado por su vida, amarrado, silenciado y quemado vivo, para luego ser abandonado en un parque público como si fuera basura, dejado allí para que desconocidos lo encontraran. El juicio, celebrado en el condado de Talladega, Alabama, comenzó en 1995, casi 2 años después del asesinato de Gregory. Y desde el inicio, atrajo la atención de todo el estado, no solo por la brutalidad del crimen, sino por lo meticuloso que, según los fiscales, había sido planeado por Anthony y sus coacusados. Anthony fue acusado de asesinato capital, es decir, un homicidio intencional cometido durante un secuestro en primer grado. No entendía bien lo que enfrentaba. Ni siquiera sabía que Alabama tenía pena de muerte, dijo más tarde. Cuando me dijeron que era asesinato capital, pregunté: ¿qué es eso? ¿Todo en mayúsculas? Pero los fiscales no estaban para bromas. Le dijeron al jurado que aquello no había sido un arrebato ni un acto impulsivo. Fue un crimen deliberado, organizado y con un propósito claro. El motivo, dijeron, era simple. Gregory había tomado unos $200 en cocaína de Anthony sin pagarle, y para ellos, eso era razón suficiente para matarlo. Aseguraron que Anthony ayudó a inmovilizar a Gregory y que no fue un simple acompañante. Había estado involucrado desde el principio. Un testigo incluso recordó haberlo escuchado decir: «Ahora todos estamos juntos en esto». La defensa no tenía mucho con qué trabajar. Mencionaron la edad de Anthony, 24 años en ese momento, y hablaron de su pasado difícil, pero esos argumentos tuvieron poco peso. Sus abogados intentaron minimizar su papel, diciendo que no fue él quien encendió el fuego, ni quien ideó el plan. Sin embargo, el Estado fue implacable. Era igual de responsable que los demás. Más tarde, intentaron revertirlo. Durante las apelaciones, los abogados de Anthony afirmaron que él había estado en una fiesta la noche del asesinato, y Anthony nunca cambió su historia. «Yo no maté a nadie. No participé en ningún asesinato», dijo. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho, y el jurado ya había tomado una decisión. Después de varios días de testimonio, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Los fiscales habían argumentado que el asesinato ocurrió durante un secuestro, lo que, según la ley de Alabama, calificaba automáticamente el crimen para la pena de muerte, y ese único detalle selló su destino.
El 5 de agosto de 1995, el jurado recomendó la pena de muerte. Pocos días después, el juez estuvo de acuerdo y sentenció formalmente a Anthony Todd Boyd a morir en la silla eléctrica, una sentencia que más tarde sería convertida a hipoxia de nitrógeno bajo la ley actualizada de Alabama. Sean también recibió la pena de muerte. De todos los involucrados, era el que más miedo causaba, el que ideó el plan y puso todo en marcha. Fue Sean quien sostuvo el arma, arrastró a Gregory desde la calle y lo empujó dentro de la camioneta. Y cuando llegaron al campo, fue él quien derramó la gasolina y encendió el fósforo. Los fiscales lo llamaron el líder, el verdugo, y el jurado estuvo de acuerdo. Sean nunca negó lo que pasó. Solo dijo que Gregory lo merecía. Ahora, más de 30 años después, sigue en el corredor de la muerte en la prisión de Holman, esperando el mismo destino que Anthony ya enfrentó. El destino de Marcel fue diferente. No fue él quien encendió el fuego, pero era quien manejaba la camioneta azul Astro. Ayudó a amarrar a Gregory y se quedó mirando mientras las llamas consumían el banco. La ley lo consideró responsable igual, pero reconoció que su papel fue menos directo. Marcel aceptó un acuerdo con la fiscalía, evitando la pena de muerte a cambio de testificar. A cambio, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, donde sigue hasta hoy. Quintay tuvo el papel más pequeño, pero aún así llevaba sangre en la conciencia. Fue él quien proporcionó el arma y siguió la camioneta en su propio coche, conduciendo detrás mientras Gregory era llevado hacia el parque. Afirmó que no sabía hasta dónde llegarían, pero cuando lo entendió, ya era demasiado tarde. En el juicio, Quintay se convirtió en testigo del Estado. Describió el secuestro paso a paso y repitió lo que Anthony dijo durante el regreso a Anniston. Ahora todos estamos juntos en esto. Ese testimonio le salvó de una condena más dura. Recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, una pena que lo mantuvo encerrado, pero no le quitó la esperanza. Desde entonces, fue liberado en 2009. Anthony, en cambio, nunca tuvo esa oportunidad. Su sentencia de muerte se mantuvo intacta durante décadas de apelaciones. La Corte Suprema de Alabama y más tarde los tribunales federales revisaron las denuncias de defensa ineficaz y mala conducta por parte de los fiscales, pero cada vez ratificaron la condena y la sentencia. Aún así, Anthony siguió afirmando su inocencia. Insistió en que no tuvo nada que ver con la muerte de Gregory. «Es fácil pintar un cuadro cuando tienes el pincel en la mano», dijo. Ellos pintaron el cuadro que querían pintar. Y mientras su familia aún lo visitaba en Holman, la vida en prisión le fue arrebatando todo lo que alguna vez tuvo. Sus hijos ya son adultos. Sus nietos nacieron mientras él estaba tras las rejas. Su padre murió. También su abuela y bisabuela. El tiempo no se detuvo para ellos solo porque él estuviera encerrado. Y ahora, después de todos esos años, el Estado ha fijado una fecha. Su ejecución está programada para el cumpleaños de su hija, el 23 de octubre de 2025. Su ejecución se llevó a cabo utilizando gas nitrógeno, un método que Alabama había comenzado a usar recientemente. El proceso consistía en ajustar firmemente una máscara sobre su rostro y bombear nitrógeno puro, cortando el suministro de oxígeno necesario para sobrevivir. Anthony había solicitado ser ejecutado por pelotón de fusilamiento, pero los tribunales negaron esa petición. En su último día, pasó tiempo con 2 de sus hijas, su madre, su hermano, 3 amigos, su yerno y su asesor espiritual. También hizo llamadas telefónicas a otro hermano y a un amigo cercano. Durante el día, se le vio comiendo una mezcla de bocadillos, una hamburguesa con queso, fritos con barbacoa, palomitas, un Reese's, Skittles, Starburst y otra hamburguesa con queso. Bebió un refresco Sunkist de fresa, limonada Dole, B8, splash de naranja, agua y café. Desayunó y almorzó, pero rechazó la cena. Tampoco pidió una última comida oficial. Esa misma noche, los oficiales de prisiones lo escoltaron a la cámara de ejecución. La cortina hacia la sala de testigos se abrió a las 5:50 de la tarde. Anthony miró hacia afuera y sonrió a los 4 testigos presentes, su hermano y 3 miembros de los medios de comunicación. Levantó el pulgar y hizo un gesto con la mano. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras,
Usó el momento para proclamar su inocencia y criticar al sistema judicial. No maté a nadie. No participé en matar a nadie, dijo. Criticó a los tribunales, afirmando que no eran justos. No hay justicia en este estado. Todo es político. Está motivado por la venganza. Anthony añadió, esto no se trata de cierre, porque el cierre viene de adentro, no de una ejecución. Terminó su declaración final diciendo, sigan luchando. Los quiero a todos. Y sus últimas palabras, justo antes de que la máscara se sellara, fueron, vamos a hacerlo. Luego, el gas comenzó a fluir. Fue declarado muerto a las 6:33 de la tarde. Anthony Todd Boyd tenía 56 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.